Pues gloria a Dios, seguimos con nuestro tema del reino de Dios, episodio 9c. El de hoy se llama Tu fe tiene que ser personal. Tú no puedes vivir con la fe de otro. Tu fe tiene que ser algo personal e íntimo que tú hayas experimentado en tu vida. Todo el mundo empieza con la fe de otro, es normal. Pero llega un punto cuando ya Cristo se hace real para ti en una forma muy especial. Y eso solo ocurre cuando tú te metes en la palabra, cuando tú pasas tiempo a solas con el Señor. Tú no puedes depender de la fe de otros. Y seguimos con la parábola de las 10 vírgenes que nos habla de esto, que está en Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Vamos allí y vamos a ver lo que nos quiere decir el Señor. Gracias, Padre. Vamos directamente a esta parábola. Ya la hemos leído varias veces, pero vamos a ver un resumen. Hay 10 vírgenes esperando en esta parábola para que venga el novio, que se refiere a Jesucristo, la vuelta de Cristo al mundo, y entonces están esperando y 5 de ellas son insensatas y 5 prudentes. Las insensatas son las que no tienen extra de aceite para sus lámparas y las prudentes tienen sus lámparas y también extra aceite. De repente empieza a venir el novio y todas primero se cansan y se duermen esperando. De repente llega el novio y empieza todo el mundo a decir que viene el novio, que viene el novio. Y ya pues todas se despiertan y van para recibir al novio, como es costumbre en las bodas hebreas. Y 5 de ellas se dan cuenta que les falta aceite para la fiesta, para lo que tiene que ocurrir. Y le dicen a las sabias, ¿no? A las sabias, las prudentes, le dicen: mira, ¿por qué no nos dais un poco de vuestro aceite? Porque nosotros, al ritmo que vamos, nos vamos a quedar sin aceite. Ahora, este aceite, ¿a qué se refiere? Pues a mi entender, claro, la palabra de Dios nos enseña claramente que este aceite, en primer lugar, el aceite en la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al poder de Dios en tu vida. Pero también se refiere a esa fe que tenemos en el Señor, a esa forma de creer en Dios, esa forma de entenderlo, esa forma de andar con Él. Y ese aceite es algo muy importante porque es lo que nos da las fuerzas para seguir un día más. Nos da las fuerzas para poder leer la palabra, entenderla. Es la que nos transforma por dentro. Entonces, las 5 insensatas, vemos en el versículo 8, leámoslo ahora. El versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Lo curioso aquí, que a veces cuando primero lo leí, no es que no lo entendiera, pero no me gustó mucho la idea de que un cristiano, una persona que está en el Señor, no comparta lo que tiene con otros. Y ahí me puse a pensar: Señor, si tú siempre nos enseñas en tu palabra que hay que compartirlo todo con los demás, incluso si te quedas sin nada, darle más de lo que puedas dar a otros. Incluso si tú sufres por causa de otro para que esa persona tenga más, pues lo hacemos así. Pero aquí en esta parábola, las prudentes, ¿vale? Las personas creyentes prudentes no comparten una cosa. ¿El qué? El aceite. Entonces, no comparten ese Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo para otras personas. No comparten esa fe.
¿Y por qué no lo comparten? Pues a mi entender, yo creo que porque, como se refiere a esa fe que tenemos, esa fe es algo personal. Aunque tú compartas esa fe con otra persona, no le va a salvar, porque la fe de esa persona tiene que ser su propia fe, que es la que Dios le ha dado. Ellos tienen que tomar esa fe e invertirla en Jesucristo y en su palabra. Tú no puedes creer por ellos. Tú no puedes orar por ellos para que se salven, en el sentido de que si tú oras, pues entonces ellos son salvos. No. Ellos tienen que tomar su decisión de que si quieren o no quieren obedecerle a Cristo. Tú no puedes obedecer por ellos. Tú no puedes decir, bueno, mis padres eran cristianos, entonces yo, como fui bautizado como un bebé, pues la fe de ellos me cubre a mí. No, no funciona así. La fe de cada uno es personal, íntima. El día que tú y yo muramos y estemos delante de Cristo, ante el trono de juicio, estaremos solos, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pecados, nuestra fe o falta de fe. No estará tu tía, ni tampoco tu hermano, ni tus padres, ni tu cura, ni tu pastor. Nadie estará al lado tuya menos tú y tu vida y tu pasado. Y entonces serás juzgado solo. Entonces no puedes culparles a otros por tu falta de fe, no puedes culparles a otros por las cosas que te han pasado en la vida, por tus decisiones. Es algo que tú tienes que enfrentarte solo. Y tu fe es tuya personal. Tu fe es algo que tú, primeramente, tú tienes que luchar por ella, porque es tu salvación, dice la palabra, con temblor y temor que cada uno consiga su salvación. Tú no puedes ser salvo porque tu hermana o tu marido o tu mujer se salvó. No, tu fe es personal delante de Dios. Tú no estarás junto a tu mujer el día que te mueras delante de Cristo, ¿vale? Ni tus padres tampoco. De la misma manera, tú no puedes orar por alguien cuando ya se ha muerto. No puedes, porque su fe es suya. Si no la invirtieron en Cristo, entonces de nada les va a servir que tú ores por ellos. Una vez muertos, se acabó. Ellos son responsables de sus hazañas, de sus palabras, de sus acciones y tú de las tuyas. Por eso lo que tenemos que hacer es solo orar. Orar para que Dios les toque el corazón de una manera especial, para que ellos empiecen a invertir esa fe en Dios y no en ellos mismos, no en el mundo, sino solo en Cristo y en su palabra. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si tú compartes siempre tu fe, siempre tu unción, siempre tu poder espiritual con otros, tú te vas a quedar en una posición donde te va a faltar para ti mismo. Te explico esto. Mira, por ejemplo, hay gente que siempre dice, ora por mí, ora por mí, ora por mí, y tú oras por ellos. ¿Pero acaso ellos oran? ¿Acaso ellos leen la palabra? Hay muchos que vienen porque ven que tú oras, que porque tú lees la palabra, dicen, bueno, pues tú ora por mí y así Dios me ayudará. No, tú puedes, porque hay que orar por los santos uno por otro, hay que orar por cada uno de nosotros, pero ellos también tienen que aprender a que su fe crezca. Yo le puedo enseñar cómo orar, le puedo animar a orar, pero no puedo siempre orar por ellos. Ahora, cuando eres un intercesor, es distinto. Ahí Dios te pone en mente, mira, esta persona, tú necesitas orar constantemente por esa persona, interceder por esa persona y hacer que todo le vaya bien. Ahí son intercesores.
pero ahí es un llamado que Dios pone en tu corazón directamente por alguien y es distinto. Pero la fe normal y corriente, como estas vírgenes que habla de la lámpara y el aceite, es algo que todos tenemos, pero que cada uno es responsable de tener ese aceite extra. Responsable de tener esa fe personal que te ayuda en tu vida. Tú no puedes convertirte en la muleta para esas personas. Porque si tú siempre estás orando por ellos y ellos no oran, tú siempre estás ayunando por ellos, ellos no ayunan, tú siempre estás leyendo la palabra por ellos, ellos no leen la palabra, tú te conviertes en sus muletas. Y eso no le ayuda para nada. Es mejor que les enseñes, que les animes, pero no puedes hacerlo por ellos porque entonces te va a faltar a ti. Te va a faltar a ti. Esto es algo que a veces no podemos entender, como he dicho antes, porque Dios nos enseña siempre de compartir lo que tenemos. Pero aquí vemos que las prudentes tajantemente dijeron no. No te voy a dar del espíritu que yo tengo, porque me falta a mí. Yo lo necesito para poder aguantar hasta el último día de mi vida o hasta que venga Cristo. Porque es complicado conseguir ese aceite. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor de nuestra fe. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo a cada uno nos ha dado esa fe. Nos ha dado esa lámpara y algo de aceite. Pero ahora depende de ti y de mí cómo lo usamos y cómo incrementamos esa fe. ¿Y cómo se incrementa la fe? Pues muy claramente dice la palabra, escuchando, oyendo la palabra de Dios. La gente se puede reír de ti, de que tú, mira, ¿qué haces todo el día escuchando esas canciones de Dios? ¿Qué haces todo el día escuchando la palabra de Dios y esas predicaciones y esos sermones y leyendo la palabra? ¿Qué haces todo el día? ¿Estás loco o estás loca, verdad? Lo que no entienden es que al tú hacer eso, estás incrementando tu fe por dentro. Tu fe se está volviendo tan grande que tú vas a poder ir y hablar con alguien y Dios te va a revelar los secretos en su vida, los pecados ocultos. Tu fe está creciendo de tal manera que tú vas a ir a hablar con alguien que se quiere suicidar y le vas a decir, no, Dios te ama. Y le vas a hablar con tal convicción y tal fe que va a creer en tu fe. Va a creer que de verdad tú conoces a Dios. Vas a poder ir a hablar con alguien que está enfermo en la cama y vas a poder orar por ellos y se van a levantar de esa cama y comenzar a andar. Eso es lo que ocurre cuando tú estás apartado del mundo, estás leyendo la palabra, estás escuchando esas predicaciones, estás escuchando esas alabanzas. Se van a reír. Se han reído de mí también. Todo el día, Jesús, Jesús, Jesús. Pero lo que no entienden es que yo estoy llenando el aceite que necesito para yo aguantar hasta el día de mi muerte. Para tener tanto aceite reservado que yo voy a poder entrar a esa boda. Yo voy a poder disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque tengo aceite suficiente. Porque yo he pasado tiempo con Dios, he pasado tiempo con la palabra de Dios, he pasado tiempo llenando esa lámpara, llenando ese extra de aceite y que no me va a faltar. Y cuando tú me vengas y me digas, dame de ese aceite, te voy a decir, no, lo siento. Haberte puesto tú de rodillas como yo, haberte puesto tú las horas que yo he puesto escuchando la palabra, indagando, apartándome de las cosas del mundo, porque yo quería más y más de Dios. Y esto es lo correcto. Vemos aquí que las que dicen que no, a los cristianos vagos, Dios les llama prudentes, no las llama egoístas, las llama sabias. Entonces aquí veo yo que hay un momento cuando tú tienes que saber decir no al hermano. Dice el Señor, ¿verdad? Cuando alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2.
Si te pide esto, pues dale más de lo que pide, vale, está bien. Pero aquí vemos que cuando se trata de tu fe, hay que decir no, lo siento, búscate la vida, porque Dios tiene para ti guardado una porción que tienes que tú ir a buscar. Yo no puedo darte la mía, porque la mía es personal para mí, la mía es personal para mi situación, la mía es personal para mi propósito con Dios. Yo no puedo darte mi propósito. Mi propósito es mío. Yo puedo compartir lo que Dios me ha puesto en el corazón, pero mi aceite es para mí. Yo te puedo ayudar un poquito, pero no voy a hacerlo si a mí me va a faltar para mi propósito. Entonces hay que ser un poco sabio con estas cosas. Y nadie nace cristiano. Nadie nace con la fe en Cristo. Aunque esa fe es de Cristo, Él nos la da. Tú y yo tenemos que decidir dónde vamos a poner esa fe. De la misma manera que ese aceite, tú y yo tenemos que saber si vamos a ponerlo en la lámpara que Dios nos ha dado o si la vamos a malgastar en otras cosas. Porque esa fe está. Es una promesa de Dios, que Él es autor de la fe. Él nos da esa fe. Así que todos tenemos un tipo de fe. Ahora, si Dios de repente le para a todos que dejen de orar por ti, ¿qué va a pasar contigo entonces? Te vas a hundir. Por eso aprende a orar. Aprende a pasar tiempo con Dios. Porque tus hermanos cristianos, tus hermanos de la fe, tus pastores pueden orar por ti, sí, y tener esa cobertura espiritual. Pero tú tienes que tener esa relación personal con Dios. No puede ser a través del cura, a través de la iglesia, a través de este pastor o este hermano, no. Es tu fe personal la que te va a hacer ir un día más en el camino del Señor. Las oraciones de tu madre, de tu hermana, de tu hermano, te pueden ayudar, pero no te pueden salvar. Porque la fe es una fe personal. Es una fe que tú tienes que experimentar para tú cuando hables de Cristo, cuando tú hables de lo grande que es Dios, tú hables con autoridad. Está bien que tú compartas lo que le pasó a este hermano o le pasó al otro, pero cuando te pasa a ti y tú ves cómo Dios te respondió a tu oración, cómo Dios te sanó, cómo Dios te quitó esa angustia, cuando tú compartes eso, que es algo personal, entonces hablas con autoridad. Y la gente que te escuche lo verá. Verá que hay una diferencia cuando tú hablas con esa convicción, porque tú has experimentado el poder de Cristo en tu vida. Está bien, como he dicho, compartir testimonios, pero el mejor testimonio es el tuyo. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo se burlaban de ti? ¿Cómo la gente no te apreciaba? ¿Cómo ibas de un lado para otro intentando ser aceptado o aceptada por otros? Y cómo ahora no necesitas a nadie, sino que a Cristo. Y es más que suficiente, ¿verdad? Vamos un momentillo a 1 Samuel, donde tenemos la historia muy bonita de David y Saúl, la conocéis, ¿verdad? Vamos un momento allí, vamos a ver lo que pone, para dar un ejemplo en la Biblia sobre lo que Dios nos está hablando, sobre esa fe que es personal, ¿verdad? Vamos para allá, 1 Samuel, es el Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Esto es justo antes de que David se enfrente a Goliat. 17, versículo 38. Vamos allí. Aquí está. Esto es justo antes de que David se enfrente a Goliat y va y habla con el rey. Y dice, rey, mira, no te preocupes, yo me voy a enfrentar a este gigante que se atreve a insultar a mi Dios, se atreve a insultar a los israelitas, a los hebreos. No te preocupes que yo voy a enfrentarme a este filisteo. Y claro,
Saúl también no tenía las agallas para enfrentarse a este gigante, estaba ahí también cobardado y dice, bueno, vale. Y vamos, el 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Muy bien, pues ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, David fue vestido con la armadura de Saúl. Ahora, David era un chaval, un adolescente. Saúl era un rey, un hombre ya grande, un hombre de guerra. Y David era un pastor, él cuidaba ovejas. Pero claro, le pusieron la armadura del rey y él dijo, yo no puedo moverme con esto. Yo no he aprendido a moverme con esto. Entonces, cuando tú vas a intentar vivir por la fe de otra persona, no te va a funcionar. Tú no puedes vivir tu vida con la fe del pastor, o con mi fe, o con la fe de otro hermano. Tu fe es personal, es la que tú has aprendido a usar para tu situación, para tus límites. Claro, puedes imitar al pastor, puedes imitar a otros hermanos como oran, como leen la palabra, todo eso es bueno, pero tiene que ser algo personal que tú puedas manejar. A veces decimos, pues yo no puedo orar porque no puedo orar como ese hermano o esa hermana. Yo no puedo predicar porque no sé expresarme como esta persona o aquella, incluso el pastor. No, tú no te puedes comparar. Lo poquito que tú sabes es más que suficiente para derribar al gigante que Dios ha puesto delante de ti. Tú no puedes esperar ser como el pastor o como ese hermano que lleva 30, 40, 50 años estudiando la palabra. No te puedes comparar ni esperar ser como aquellos. Dios te va a traer tus gigantes y con lo que tú has aprendido, con la poca fe que tienes, vas a poder derribar a ese gigante. Con lo poco que sabes de la palabra, vas a derrumbar argumentos de los necios, de los incrédulos, de los que odian a Dios y te odian a ti. Con lo poco que sabes de la palabra es más que suficiente. No intentes aprendértelo todo, porque no va a funcionar. Entonces tú tienes que aprender a vivir con lo poco que sabes ahora mismo y usarlo al máximo. Tienes que ser excelente con el trabajo que Dios te ha dado para hoy y para mañana y para pasado. Algunas personas pues dicen, bueno, pues no sé a cuánta gente puedo yo ayudar, a cuánta gente puedo llegar. Empieza con una persona. Toma una persona, empieza a hablar con ellas, empieza a orar por ellas y después ve por otra y por otra y por otra. Y muy pronto verás que en tu comunidad completa todos empezarán a venir al Señor. Si tú esperas ser como un pastor o como alguien que va por todas las naciones predicando, entonces nunca vas a empezar, porque esa armadura del rey no es para ti. Para ti, que es la onza y la piedra. Y con eso derrumbarás al gigante que todos tenían. Porque incluso el rey tenía armadura, tenía espadas, tenía todo, pero era demasiado grande para David. Él no sabía cómo usarlo. Entonces usa lo que sabes y verás como cuando empieces a usarlo por fe, en el nombre de Cristo, darás en el blanco. Y ese gigante que te atormenta, ese gigante que se ríe de ti, ese gigante que se ríe de tu Dios, va a caer.
Va a caer de tal manera que vas a tomar la espada de ese mismo gigante, como hizo David, y le vas a cortar la cabeza. ¿Verdad? Vamos al versículo 45, en el mismo pasaje. Eso es algo muy bonito. Dice aquí, entonces, vemos aquí que Goliat le empieza a insultar a él, insultar a su Dios, insultar a todo el mundo. Y dice David, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y después vemos el versículo 50-51. Aquí David tira la piedra, le da justo en el centro de la cabeza y cae gigante. Dice el versículo 50, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y después vemos el 53, regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su propia tienda. Qué bonito. Pues, ¿qué entendemos por esto? En primer lugar, vemos que, mira, David no podía ni siquiera con la armadura del rey, ni con la espada del rey. Primeramente, muy grande para él, no podía moverse con eso. Ahora, el gigante era un gigante de verdad, ¿vale? Su espada y su jabalín eran grandes. Sería imposible para David manejar esa espada. Pero cuando David le derrumbó, ¿vale?, a Goliat, al gigante, David tomó en su mano la espada del gigante. Entonces, una vez que Dios vea que tú has usado la poca fe que tienes para derrumbar a ese gigante, te va a dar aún más fuerzas para tomar la misma espada de ese gigante que antes para ti era físicamente imposible, y vas a usarlo para cortar la cabeza de ese gigante. Y no solo eso, después David tomó la cabeza y la llevó de vuelta, como un testimonio del poder de Dios. La cabeza la enseñaba a todo el mundo. Esto es lo que mi Dios hace por mí. Y eso es lo que va a pasar con tu vida. Cuando tú tomes tu fe personal y la uses, Dios va a hacer que caiga ese gigante, vas a cortarle la cabeza al gigante, e incluso después la armadura, que seguro que era cara, seguro que era valiosa, y todas las cosas del gigante, dice David que se la llevó él para su tienda, para su casa. Entonces Dios no solo te va a ayudar a derribar a ese gigante con tu poca fe, te va a dar más, te va a dar mucha más fortaleza para cortar la cabeza gigante, e incluso después te va a bendecir abundantemente por haber usado su fe, la poca que tienes, haberla usado en contra de todo gigante y traer gloria a su nombre. Esto es la promesa de Dios para aquellos que tienen una fe que es personal, que toman el tiempo para llenar sus lámparas, para que no se queden atrás. Y muchos cristianos se tiran 5, 10, 15, 20 años sin ese aceite extra, dependiendo solo del pastor, dependiendo solo de otros hermanos, y no crecen, no aprenden a orar, no aprenden a compartir su testimonio de cómo Dios les cambió, no aprenden de cómo compartir la palabra de Dios con otros, y dependen que lo hagan otros. Y cada vez que viene ese gigante, pues ahí se quedan. No consiguen avanzar, no consiguen derrumbar a ese gigante que se ríe de ellos, que se ríe de su Dios, que les insulta a la cara. ¿Por qué? Porque intentan luchar con la fe de otro. Pero tu poca fe que tienes, si la usas bien y le pides a Dios que te ayude a usarla,
porque es algo personal, nadie se va a poder enfrentar a ti. Y eso te lo garantizo. Me ha pasado a mí un montón de veces y me sigue pasando. Y siempre, siempre triunfo, porque mi fe y lo que yo he vivido con Dios, nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Con esto te animo. Pasa tiempo con el Señor, pasa tiempo orando. Nosotros estamos aquí para ayudarte, para enseñarte cómo avanzar en esa fe, con la palabra de Dios, con leyendo su palabra, entendiéndola, orando como la palabra nos enseña. Y si tú quieres, podemos ayudarte a tu avanzar. Contacta con nosotros, te ayudaremos. Y si no conoces a Cristo, pues entrégate ahora. Entrégate ahora mismo. No lo dejes para mañana. No lo dejes hasta entenderlo todo, porque no va a ocurrir. No vas a entenderlo todo. Y si le odias a Dios y te ríes de los que son de Dios y te ríes de ellos, de verdad, eres gigante. Y va a venir un chaval, un adolescente, y te va a derrumbar. Y te va a dejar sin nada. Y te vas a quedar como ese gigante y te vas a quedar sin cabeza. Y lo verás muy pronto. Entonces es tiempo de arrepentirte, dejar de reírte de los cristianos, dejar de reírte de aquellos que confían en Dios, porque hay un David esperando, preparado para derrumbarte a ti. Tú decides hoy si tú quieres ser el Goliat que va a caer o si vas a ser el David que va a recibir recompensa. Que Dios te bendiga.